Rafael Lucas Rodríguez Caballero, científico y artista costarricense. Nació el 24 de marzo de 1915 en San Ramón, Costa Rica, hijo del médico Rafael Rodríguez y su esposa la profesora Emilia Caballero. Debido al lamentable fallecimiento de su padre antes de su nacimiento, Rafael fue criado únicamente por su madre. En 1927, con solo 12 años, se mudó con su madre a Nueva York, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Asistió al colegio por 2 años, luego regresó al país e ingresó al Liceo de Costa Rica. Allí trabajó como asistente en laboratorio de botánica, biología, zoología, anatomía e higiene, hasta que en 1932 obtuvo el título de bachiller en humanidades. Con el objetivo de obtener un profesorado de Estado, trabajó en el Liceo de Costa Rica como profesor de Ciencias Naturales. En este lugar se volvió conocido por ilustrar sus clases con espléndidos dibujos que incluían moléculas y hasta animales prehistóricos. Para él, arte, cultura y ciencia eran una misma cosa, que cultivaba en todos sus aspectos. En 1942 publicó varios ensayos ilustrados en la revista School Arts, dirigida por el Museo de Bellas Artes de Stanford University. Incluso trabajó y estudió por años en el taller de Louis Ferron, un reconocido orfebre que llegó a Costa Rica en 1934. Usó estos nuevos conocimientos para la creación de varias piezas artísticas. Una de las más destacadas fue su contribución al Salón Dorado del Aeropuerto Internacional La Sabana, ahora conocido como el Museo de Arte Costarricense. Naturalista desde la juventud, Rafael mostró interés por las aves, serpientes y orquídeas. En sus excursiones siempre hacía bosquejos de lo que observaba y llegó incluso a tener su propia colección de herbario. En 1942, con 27 años, Rafael entró a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica. Esto mientras equilibraba su trabajo en el liceo durante las mañanas y sus estudios por la tarde. A sus 31 años, volvió a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de California, Berkeley. En este lugar terminó su tesis sobre las propiedades antibióticas del látex del árbol de Targuá, y en 1947 fue reconocido como un miembro prominente de la Sociedad Científica Sigma, que publica en la revista American Scientist. Alrededor de la década de los 50, Rodrigo Facio quería estimular en la Universidad de Costa Rica la investigación, las ciencias y las humanidades. Para esto era fundamental crear las facultades de Ciencias y Letras, Educación y la Escuela de Estudios Generales. Buscaba profesores dedicados a la investigación y docencia que se habían preparado en el extranjero, y Rafael Lucas calzó perfectamente. Regresó a Costa Rica para realizar su tesis de doctorado y en 1953 el rector Rodrigo Facio le ofreció trabajo a tiempo completo. En 1957 publica su trabajo final, donde describe la anatomía de Myrmidon Donnell-Smith, el cual todavía es relevante para anatomía sistemática y evolución de plantas. El legado de Rafael Lucas. La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Durante su estancia como profesor en la universidad fue que Rafael comenzó a trabajar en las que serían sus mayores contribuciones en la enseñanza científica costarricense. En 1950, cuando se construyó el nuevo campus Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca, Rafael colaboró con el diseño de los edificios y laboratorios de biología. Además, ayudó a fundar el Departamento de Biología creado entre 1955 y 1957 como parte de la Facultad de Ciencias y Letras, cuyo edificio fue inaugurado en marzo de 1957 y elevado al rango de escuela en 1974. Incluso llegó a diseñar su plan de estudios. En 1980, en el 40 aniversario de la Universidad de Costa Rica, se bautizó con su nombre el edificio de la Escuela de Biología, el cual se colocó a la entrada del edificio en 1986. Fue profesor de botánica introductoria, sistemática, taxonomía de las angiospermas, plantas vasculares, flora de Costa Rica y evolución orgánica. Además, colaboró con el herbario y fue director de la Escuela de Biología por varios años. La Organización de Estudios Tropicales, OET. En 1963 participó en la creación de la Organización de Estudios Tropicales.
de la que fue miembro de 1968 a 1971. También se encargó de impartir charlas y giras. La revista Biología Tropical. Luego de su creación en 1953, Rafael comenzó a involucrarse con la revista Biología Tropical en 1954 y fue director de esta desde 1959 hasta 1980. Además de los cargos administrativos y editoriales, él se encargaba de revisar artículos y sus ilustraciones. En 1979, la revista recibió el Premio Áncora en Ciencias otorgado por la Nación. Escuela para Todos. Rafael fue miembro del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICECU, que tenía como fin el dar recursos educativos a campesinos y personas con poco acceso a la educación formal en Centroamérica. Desde 1963 hasta 1980 colaboró en proyectos, grabó charlas sobre hongos y orquídeas para programas de radio y conferencias e ilustró ensayos sobre biología y conservación. El Jardín Lancaster. Rafael Lucas ayudó a preservar la colección de orquídeas del naturalista Charles Lancaster, gracias al financiamiento que obtuvo de varias instituciones para comprar la finca y traspasarla a la Universidad de Costa Rica. Y así fue que en 1973 se inauguró con éxito el Jardín Lancaster. Ilustraciones de orquídeas. Durante toda su vida, Rafael mantuvo un gran interés por las orquídeas. Por eso, no es de extrañar que uno de sus proyectos más famosos fuera sus ilustraciones sobre orquídeas. Estas fueron el tema principal de muchas de sus investigaciones botánicas, las cuales combinó con su afición por la ilustración. En 1956 empezó a pintar orquídeas y para 1967 ya había pintado a 568 especies. Finalmente llegó a pintar cerca de 1.219 acuarelas, las cuales llegaron a ser descritas como artísticamente maravillosas, pero científicamente precisas. Sus acuarelas llegaron a ser expuestas en exhibiciones de Escocia, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica. Gracias a sus trabajos sobresalientes, Rafael fue condecorado con reconocimientos como el Premio Nacional de Cultura Magón en 1977, siendo el primer científico en recibirlo. Botánica evolutiva. También interesado en la botánica evolutiva, publicó parte del libro The Biology and Chemistry of the Umbellifera, donde habla sobre la filogenia de las umbelíferas, araliaces y otros grupos emparentados. Esta publicación se volvió un clásico de la biología evolutiva. Muerte de Rafael Lucas. Rafael Lucas Rodríguez Caballero murió el 29 de enero de 1981 debido al linfoma de Hodgkin. Luego de su muerte, parte de sus ilustraciones e investigaciones sobre orquídeas quedaron sin publicar. Es por esto que por iniciativa de su esposa se publicó el libro Géneros de Orquídeas de Costa Rica, el cual ganó el premio Aquileo Echeverría en 1986. Posteriormente, se publicó otro libro llamado Orquídeas en Acuarela, la obra inédita de Rafael Lucas Rodríguez Caballero, una recopilación de 1000 láminas con sus anotaciones científicas. Sin duda alguna, Rafael fue un pilar fundamental para la biología y el arte costarricense. Para su hijo, Rafael Rodríguez Sevilla, mucha de su influencia en el desarrollo de la biología en Costa Rica se debía a su manera de dar lecciones. Sus alumnos guardaron por años recuerdos de sus clases, los dibujos en las pizarras, la gracia que tenía al dar lecciones y su actitud comprensiva. Para el biólogo y exalumno de Rafael, Luco Gilge, Rafael Lucas casi no publicó en revistas científicas. No obstante, él hizo una elección temprana y muy definida, en la que sacrificó la fama personal de investigador a cambio de la entrega hacia los semejantes, centrada en la educación para la ciencia y para la conservación de la naturaleza.